Bueno, bienvenidos a otro meetup de HTML5 Spain. Muchas gracias por venir. Tenemos hoy a un invitado de excepción, ¿vale? Aunque él diga todo lo contrario. Es Víctor San Vicente, ha sido responsable de interactivos de marca durante unos 7 años, ¿no? Sí. Y ahora ha decidido aventurarse como los buenos emprendedores aquí, a buscarse su pan tranquilamente. Y nos va a hablar un poco sobre la experiencia que ha tenido durante estos 7 años de cómo visualizar datos, ¿vale? Es una cosa que ahora es bastante importante y que muchas veces no se hace bien porque no se tienen en cuenta muchas cosas. Entonces, seguramente Víctor nos dará unos truquillos que tenemos que tener en cuenta y nada, pues todo tuyo, el escenario todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Un aplauso. Bueno, muchas gracias a todos por venir a ver esta charla. No estoy muy acostumbrado a dar charlas, así que tal vez me atranque en algún momento. Suele ser mi mujer la que me da las charlas a mí. Y bueno, pues voy a empezar un poco hablando de lo que he venido a dedicarme estos últimos años, ¿no? Realmente llevo casi 15 años dedicado a algo que no he sabido muy bien cómo llamar. Digamos que es infografía interactiva, a veces lo llamo aplicaciones interactivas, nunca he sabido muy bien. Si al final de la charla a alguien se le ocurre un nombre divertido, me vendrá bien para poder hacerme tarjetas de visita de una vez. Y tal, pero resumiendo un poco, lo que he tratado siempre de hacer es combinar la gráfica, ¿no? La parte infográfica, que es una forma de mostrar información de forma visual, de forma más accesible, más comprensible, que de otra forma puede quedar muy dispersa o un poco abstracta. Añadirle una capa de interacción de diferentes niveles, puede ser desde simplemente un hiperenlace que amplía información, un popover, un rollover, algo así, o navegaciones entre capítulos o secciones, o aquí es donde más me gusta hacer hincapié, es multiplicarlo por datos, ¿no? Los datos pueden ser de diverso tipo. Al incluir datos en esta combinación, lo que conseguimos es multiplicar las posibilidades de expresión de las aplicaciones interactivas, ¿no? Además de poder planificar, no tener que hacer elementos individuales innecesarios, sino prever que con diferentes datos se pueden generar diferentes escenarios en los gráficos. La mayor parte del trabajo que he desempeñado, o el que más visibilidad ha tenido, ha sido trabajando en marca.com, donde ha habido muchísimas clases de aplicaciones, ¿no? en las que he trabajado, de todo tipo, ¿no? Cuando uno piensa en datos, cuando le hablas a una persona de que has estado trabajando con aplicaciones interactivas o vinculadas a datos, la gente se imagina cosas muy abstractas, ¿no? Escenas de pelis, papeles de Hacienda, formularios larguísimos, no sé qué. Pero realmente, o sea, la mínima expresión de un dato es una clave y un valor, ¿vale? Que con eso se puede hacer multitud de cosas, ¿no? Para manipular y trabajar con datos no hace falta ser ningún tío superdotado ni nada por el estilo, ¿vale? Simplemente hay que fijarse un poco en las fuentes de datos que nos rodean, porque están en todas partes, ¿no? Hoy en día, con Internet tenemos un potencial increíble para acceder a datos, ¿no? Tenemos desde el texto plano, texto con formato, datos estructurados en XML o JSON o específicos de diferentes especialidades para trabajar datos geográficos, topográficos, de un montón de tipos. Por ejemplo, yo muchas veces para hacer trabajos he tenido que recopilar datos de Wikipedia yendo a mano o consultando los mismos datos de marca, de tablas estadísticas. Un trabajo árido porque no siempre están los datos disponibles que quieres. Pero es que ahora mismo existen aplicaciones ya que te ayudan incluso a gestionar la consecución de estos datos, extraer datos de páginas
que no siempre necesitamos tener acceso directo a una base de datos, sino que directamente desde páginas web podemos hacer la captura de datos. Por ejemplo, os quería enseñar una aplicación que se llama Importio, que algunos conoceréis ya, pero es que facilita muchísimo la extracción de datos, por ejemplo, de una página web, ¿no? Esa es una aplicación que está disponible para Linux, Mac y Windows. Os pongo un pequeño vídeo en el que hago un ejemplo, ¿vale? Creo una pequeña captura de datos. Esto es dentro de la aplicación. Meto la URL como si fuera un navegador común y cargo la página de inscripción de este meetup, de esta reunión, de esta ponencia, ¿no? Entonces empiezo la captura y dinámicamente va a reconocer patrones en la página, de forma que yo ahora puedo ir seleccionando partes de la información de la página que yo quiero rescatar. En este lado quiero recoger los nicknames de la página, me dice si quiero coger múltiples filas o solo ese dato, y ya me genera una tabla con todos los nicks de los que estáis inscritos en la charla o habéis aparecido por aquí. Le pongo un nombre, nick, y digo que también quiero coger el avatar, ¿no? el icono de cada participante. Lo selecciono y me hace lo mismo, me hace un barrido de los elementos en página y tengo capturados esos datos ya para poder trabajar. Le doy un nombre y termino la captura de datos de esta página. Esto se llama extracción, es una extracción de datos. Esta es la forma más simple de hacer web scraping y encima es como es WYSIWYG. Tú eliges los datos que quieres capturar y los almacenas en una API que luego puedes recuperar por si quieres actualizar los datos que has capturado. Lo guardas, hace un pequeño proceso y ya estaría disponible esa información y es accesible vía web. La aplicación funciona en local, pero los datos se pueden rescatar vía web. Esto lo he puesto como ejemplo de que antes era muy difícil acceder a datos, pero exactamente ahora, con tantas aplicaciones que te permiten esa funcionalidad, ya tendríamos ahí el JSON para poder trabajar. Incluso podríamos recuperarlo como CSV o cosas así. Con esto ya tendríamos una fuente de datos con la que podríamos hacer cosas. Muchas veces se habla de volumen de datos, de gestión de datos, de un montón de cosas así, términos muy rimbombantes y tal, pero de lo que se trata luego es de que con los datos que adquirimos podamos refinar estos datos para mostrar la información justo la que necesitamos. Por ejemplo, es un XML de la AEMET, de la Agencia Española de Meteorología, con un montón de información, pero nosotros vamos a destilarla, ¿no? Y solo vamos a mostrar la que realmente al usuario objetivo que tenemos, ya sea cliente o usuario de nuestra web, ya sea informativa o de otro tipo, va a necesitar. Os voy a poner un ejemplo de otro escenario en el que un montón de información diversa necesita ser procesada y utilizar alguna forma creativa de poder mostrar a los usuarios, ¿no? No sé si recordaréis a un piloto que ganaba carreras hace unos años de Fórmula 1, que se llama Fernando Alonso. Pues en el año 2007 se dio una combinación de empates múltiples en el Campeonato del Mundo y se llegó al último circuito del Gran Premio de Brasil con un montón de posibilidades de victoria de uno u otro piloto. Había 3 pilotos que tenían muchísimas opciones muy claras para poder ganar. El problema principal era que tenían múltiples empates, entonces las combinaciones eran muchísimas. Os pongo, por ejemplo, una de las condiciones para que Hamilton fuera campeón, ¿no? Si Hamilton acababa en 6ª o 7ª posición, Alonso no podría quedar entre los 2 primeros puestos y que Raikkonen además no ganara la carrera. Entonces, claro, esa fórmula es bastante difícil cuando estás en mitad de una carrera y tal, es difícil de verla, ¿no? Entonces,
había que hacer una especie de análisis y ver qué hacíamos con toda esa información, que era difícil de demostrar. O poníamos un Excel de descarga para los usuarios y que se buscaran la vida, o hacíamos algo, ¿no? Entonces, había que hacer una especie de filtro, ¿no? Ignorar a los pilotos que no tuvieran posibilidades, por claridad, inventar un sistema que evitase la utilización de combos o similares, que fuera divertido de usar, porque es marca, no es algo académico, y que pudiese ganar Alonso, que tuviera alguna posibilidad, pero que no pudo ser, por cierto. Bueno, el resultado final de esto fue una aplicación, una pequeña calculadora, muy sencilla de usar, en la que arrastrando las posiciones de los pilotos con opciones, iba haciendo automáticamente los cálculos que necesitabas para saber en cada momento de la carrera cómo iban quedando. En caso de empates, te explicaba que había un desempate múltiple. Es posible que alguno de vosotros lo haya usado incluso en su día. Es una forma sencilla de facilitar la información y los cálculos a los usuarios, ¿no? Bueno, de hecho ganó Raikkonen al final. Bueno, en marca teníamos acceso muchas veces a información estadística de proveedores, a veces de forma masiva y sorprendentemente no se solía usar demasiado, ¿no? Tenemos los desarrolladores muy justos para cubrir muchísimas cosas que había que hacer y todo al final recaía en la parte front-end y a resolver, ¿no? Tenemos información de calendario de todos los partidos de la competición, de primera y segunda división, y ya teníamos un poco lo básico, ¿no? Las clasificaciones y tal. Entonces empezamos a pensar qué podíamos hacer, ¿no? Con estos datos. ¿Qué podríamos dar a los usuarios de marca y a los propios periodistas o a cualquier persona que quisiera tener referencias de un contenido un poco mejor? Entonces, lo que planteamos o lo que planteé fue un gráfico de trayectorias de todos los equipos en la competición, de forma que tú pudieras combinar diferentes equipos y ir comparando sus posiciones relativas en la jornada que tú seleccionabas. Podías recorrer toda la competición, jornada por jornada, ver las diferencias que les separaban, tanto en puntos como en distancias, y poder quitar o poner cualquiera, hasta 4 equipos simultáneos. Si un color era confuso, pues se podía variar y poder ir viendo y haciendo selecciones de todo. Incluso una vez que elijas un partido, cada uno de los boliches que hay en las gráficas representa un encuentro, ¿no? Un partido. Entonces, usando todavía más otros gráficos que usaba para directo, poder incluir en la gráfica información relativa a ese encuentro y estadísticas. Es posible que os resulte familiar porque esto está en las crónicas de los partidos de fútbol de marca. También lo mismo. O sea que al final lo que tenemos que tratar siempre es que de esta masa de datos que tenemos, de bases de datos, de XML, de multitud de fuentes, pueda hacer cosas que sean comprensibles y usables, ¿no? Otro ejemplo de gráfico de supervivencia es este, por ejemplo, cuando fue en el Mundial de Fútbol, teníamos unas fichas un poco espartanas, porque en la parte de frontend de marca pues no había mucha dedicación para poder hacer productos nuevos, entonces cualquier idea que fuera un poco creativa se podía intentar sacar adelante. Entonces yo cogí un documento que teníamos con las fichas de todos los jugadores, con sus datos principales. Se me ocurrió que podía ser divertido poder comparar todos con todos los jugadores, o sea, de cualquier selección con los de cualquier selección.
Entonces podrías ir viendo grupo por grupo y poder navegar entre cualquier grupo, por ejemplo, pues de la selección española o portuguesa, ir colocando a cualquier jugador que quisieras comparar frente a frente en uno u otro lado y poder comparar sus datos principales y tal, o de cualquier selección o de lo que quisiéramos. Todo esto en plan maximizando recursos, porque por ejemplo las fotografías son las que usábamos en las fichas interiores para el especial del Mundial, o los escudos eran los de las crónicas de los partidos, o sea, máxima utilización, es como hacer croquetas con la sopa o igual, máximo aprovechamiento de los datos que teníamos. Bueno, habréis visto o habréis notado los más avezados que todos estos contenidos están hechos en Flash, ¿vale? Yo soy un flasher, no sé si hay algún flasher en la sala o que lo haya sido. Sin vergüenza, no hay que tener vergüenza, hay que a mucha honra. Entonces, lo que está claro es que ahora ha tenido un auge tremendo el HTML5 con el soporte mejorado de todos los navegadores. A ver, tengo un problema técnico. A ver, problema, fallo de directo. Espera, perdón, ya sé qué pasa. Creo que es por esto. Sí, perdón. Lo que os iba diciendo, que ahora con el HTML5 ha ido ganando en potencia, ¿no? Ha mejorado muchísimo, desde luego que se ha cargado a Flash y Flash se ha quedado como una herramienta de nicho. Hay que aceptarlo, es una pena, porque personalmente pienso que es una gran tecnología, pero creo que no va a volver en breve. De todas formas, luego os contaré otras formas de utilizar Flash que todavía dan vida a la gente que hemos hecho Flash, ¿vale? Quiero contaros un poco rápido cómo es la forma de trabajo que tengo ahora, que ya no utilizo Flash, y es usando aplicaciones de diseño, ¿vale? Como iDraw, o Sketch, o Inkscape, que tienen una peculiaridad, es que trabajan excepcionalmente bien con SVG. Como pequeño recordatorio, por si a alguien no le suena mucho SVG o quiere refrescarlo, SVG es un formato de imagen que se llama Scalable Vector Graphics, que significa que en vez de ser una descripción de la imagen punto por punto y ya está, es la descripción de cómo esa imagen se genera, ¿no? Al tener la descripción se puede trabajar y escalar y hacer multitud de cosas. Y ha tenido un auge muy grande en los últimos tiempos con los dispositivos que son de alta densidad, las pantallas con mucha resolución, porque nos evitan hacer imágenes muy grandes y muy pesadas. Estas imágenes son en formato XML y luego vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos usarla. Bueno, de hecho creo que lo voy a hacer ahora mismo, para que veáis lo fácil que es trabajar con SVG. Tengo aquí esta aplicación iDraw, que es una aplicación para Mac, debe haber equivalentes también para PC, que me cuesta 18 €. Y tiene unas cosas chulísimas, por ejemplo, que tú puedes copiar una selección como SVG directamente. No tienes que andar exportando ni nada, puedes seleccionar solo un trozo de la imagen o toda la imagen. Lo copias como SVG, te lo llevas en el portapapeles, lo pegas en un documento y ya tienes el fichero SVG. Es súper fácil de integrar en una página, HTML normal. Es un XML y está
es totalmente... O sea, es súper versátil. Esta era la última. Esa imagen es la que acabo de copiar y pegar y está ahí. Otra de las potencias que tiene SVG es que permite ser editada directamente con CSS, por ejemplo. Eso nos da una versatilidad tremenda. Puedo, por ejemplo, hacer un pequeño estilo aplicado, por ejemplo, a este ID. Puedo cambiar el relleno. Es que fácil es cambiar una imagen, eso es imposible de hacer con una imagen que sea un bitmap. Luego, una vez que yo hago el diseño, por ejemplo, en Sketch o en iDraw o cualquier aplicación de estas de diseño vectorial, empiezo a programarlo con JavaScript y me puedo apoyar, dependiendo del destino final de la aplicación, en Rafael, que es una aplicación de dibujo que tiene una ventaja y es que da soporte a navegadores antiguos de Internet Explorer, aunque cada vez se usan menos, pero a veces es necesario porque no podemos cargarnos a los usuarios de navegadores antiguos por lo que sea, porque son clientes de empresa o cosas así. D3, que estoy introduciéndome ahora y la verdad es que estoy encantado de las posibilidades que tiene. Y para animación suelo usar la librería de GreenSock, que es súper potente también para trabajar. Edito el código en Sublime Text, pero hay otras opciones gratuitas también, como Brackets o Atom, hay muchas versiones. Y luego utilizo como plataformas de depuración Firefox más Firebug, que es una extensión de desarrollo, y Chrome más las herramientas propias de desarrollo web que tiene. Si en algún momento queréis interrumpirme, como estamos pocos, es incluso factible, ¿vale? Si os surge alguna duda concreta o algo, me podéis preguntar. Ahora me voy a extender un poco con el tema de la librería D3, que suena mucho ahora, pues están haciendo muchas visualizaciones, está demostrando su potencial, ha alcanzado un punto de madurez y está siendo muy popular, ¿verdad? Estos son unos tipos muy listos de la Universidad de Stanford, del grupo de la unidad de visualización, crearon un software que se llama Protovis, que tuvo mucho éxito en los entornos académicos y en gente especialista en visualización de datos. Entonces, viendo el éxito que tuvo, decidieron hacer una versión nueva, actualizada, con más enfocada más a las tecnologías web y a los estándares web, y hicieron la librería D3, ¿vale? ¿Qué peculiaridades tiene D3? Bueno, D3 no es una aplicación, o sea, no es una librería diseñada para hacer gráficos, digamos. Y me explico, hay otras que son más específicas para hacer pequeños charts o hacer otro tipo de cosas como uncharts o highcharts o así, que lo que te proporcionan son como plantillas para generar determinadas gráficas, ¿no? D3 lo que es un entorno en el que puedes crear de cero casi cualquier cosa con visualización gráfica que dependa de datos. Es como una especie de navaja suiza en el que puedes hacer multitud de cosas. Está enfocada a los datos
y tiene un montón de funciones que nos ayudan a gestionar estos datos, ¿no? Trabaja transiciones, arrays, funciones matemáticas, de color, de escalas, funciones específicas para hacer partes de SVG, gestión de tiempo, layouts, geografía, geometría y comportamientos. Voy a poner un ejemplo que me gusta especialmente de un buen uso de la librería D3. Es este gráfico de New York Times, que creo que ejemplariza bastante la potencia que tiene esta librería. Este es un gráfico que cuenta en la propuesta de presupuesto que presentó Obama en 2013, y cada esfera de esas se corresponden con una partida presupuestaria, ¿vale? Y la intensidad de color es de verde a roja si supone un incremento de presupuestos previos o un decremento. Entonces, es salvaje, ¿no? Porque los mismos objetos son gestionados en diferentes layouts en función de las necesidades de la historia que está contando en ese momento. O sea, la potencia de esto es total. O sea, aparecen diferentes gráficos, pero realmente es todo una sola aplicación. Otro ejemplo que quería enseñaros es cómo hay gente que desarrolla también plugins basados en esta librería. Es tan potente y tan versátil que permite crecer sobre ella y hacer otro tipo de cosas también. Esta aplicación coge una imagen geográfica con la proyección Mercator, que es la que conocemos habitualmente, y la transforma en otro tipo de transformaciones con una facilidad pasmosa. O sea, esto no es una imagen, no es un vídeo, es absolutamente dinámico. Esto es un plugin que va encima de la librería D3. D3 es un proyecto que está en GitHub y realmente permite colaboraciones de cualquier persona que quiera contribuir a la mejora de la librería. Pero ¿cómo funciona esto, no? Bueno, D3 se lleva fenomenalmente con SVG. SVG no es la única forma de mostrar gráficas en HTML. Existe también Canvas, existe también WGL, pero la que han optado ellos por trabajar es esta, porque permite mayor control. O sea, es más versátil de cara a trabajar con otros elementos en página de otras librerías, JavaScript o... Pero se lleva fenomenalmente bien también con HTML5, con HTML y CSS. Algunos de los puntos fuertes de CSS, de D3, son estos que voy a poner. O sea, el tema de selecciones, ¿no? D3 permite seleccionar elementos de la página de forma muy similar a como lo hace jQuery, basado en selectores CSS. O sea, puede elegir etiquetas, puede seleccionar clases o IDs, y con esto hacer selecciones múltiples o si es un ID, elementos concretos de la página, lo que le da mucha potencia. El data binding, que es el core de esta librería, que es poder vincular datos a elementos del DOM y poder luego trabajar sobre ellos, ¿no? Otro punto en el que trabaja fenomenal D3 es sobre las interpolaciones, las transiciones.
o sea, tiene una lógica interna que le permite hacer transiciones entre casi cualquier parámetro, como colores o coordenadas, valores numéricos de casi cualquier tipo. Puede trabajar sobre estilos, sobre atributos, una salvajada. Y otra de las potencias grandes que tiene es que no necesita delegar en otras librerías para la carga de datos. Acepta un montón de formatos diferentes, es súper fácil trabajar con ellos. El preferido es JSON, que es el más transparente, porque es el más nativo, entre comillas, de JavaScript, y es la elección más interesante. Si queréis curiosear un poco más de cómo funciona, yo os recomiendo que os visitéis estos enlaces, porque describen un poco el core de funcionamiento de D3. Si os surge alguna cosa, alguna duda, me podéis interrumpir, ¿eh? ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? Bueno. Os preguntaréis, ¿siempre hay que empezar de cero? Cuando quieres hacer una cojo-visualización tremenda y tal, no sé qué, pero que necesitáis para un uso específico, para un proyecto, pues no es imprescindible, ¿vale? La gente de D3 ha creado algunos layouts que son como pequeños esqueletos para determinados tipos de gráficos. No es que sean gráficos hechos o preset, pero sí que te da ciertas herramientas para que tú puedas personalizar un tipo de gráfico determinado, ¿no? Por ejemplo, el tree map, el de tree, el de cluster, este se usa mucho últimamente. El más clásico este de las esferas. Y uno que también es muy popular es el de Force Layout, ¿no? Perdón. Perdón. Este es el que se utiliza mucho para las relaciones entre redes, por ejemplo. Hay muchas variantes de este gráfico, ¿vale? Esto vendría a ser uno de los layouts, por ejemplo, de D3. Pero incluso si no os queréis meter mucho en harina y tal, y necesitáis una visualización un poco rápida, también hay servicios que os empaquetan a un gráfico en D3, si vosotros proporcionáis los datos, y con una interfaz bastante amigable podéis generar datos también, o sea, gráficas con D3. Aquí os pongo un ejemplo de rawdensitydesign.org, que os permite coger, por ejemplo, datos de una hoja de cálculo, pegarlos en la interfaz de esta web y poder trabajar sobre como plantillas ya de forma visual. O sea, vosotros cargáis los datos, elegís uno de los layouts, si os encaja, por supuesto, la visualización que queréis hacer, y configuráis un poco los campos, ¿no? Todo con una interfaz súper sencilla. No os va a servir para todo, porque habrá cosas que sí que tengáis que hacer de cero, pero si encaja con alguna de las visualizaciones que tienen como muestras,
os puede salvar. Puedes configurar casi cualquier cosa y exportarla. La página, el vídeo que habéis visto es el primer enlace de plantillas asistentes. Luego hay otros ejemplos como datawrapper.d, que se utiliza bastante, lo utilizan muchos periodistas. Luego abajo C3JS es una especie de hacer widgets a partir de gráficos que se generan con D3 también. Y luego tenéis sitios para hacer vuestros experimentos con D3, si tenéis ejemplos de código y no queréis cargar un HTML y cargar las librerías, queréis experimentar un poco con algún tutorial que habéis visto, por ejemplo, y queréis practicar, hacer algo sencillo, podéis iros a esta página, por ejemplo, que es similar a CodePen o CodeWeaver o JSFiddle, que son para editar. Digamos que os sale ya un entorno en el que podéis programar algo. Os sale un ejemplo y sobre este podéis crear algo. Por ejemplo, aquí se genera en un elemento SVG de la página, se coloca un rect, que es una figura de SVG estándar, que es un cuadrado, ¿vale? Y se le pasan estos atributos que permiten configurarla, ¿no? Os voy a hacer, por ejemplo, un ejemplo muy rápido de cómo, a ver si se puede ver cómo vincular datos que generen cosas en la página. Aquí simplemente le estás diciendo al SVG que introduzca un cuadrado, ¿no? Nosotros podemos hacer una selección previa que nos permita hacer perdón, gracias. Le asociamos unos datos al azar en formato array y le decimos que cuando empiece genere los cuadros. Están ahí. Ahora mismo ha generado 4 cuadros, ¿vale? Vamos a darles un tamaño más pequeño. Y le vamos a decir que las coordenadas las tome de una función que se ejecuta cada vez que cargue uno de esos elementos. Cada uno de esos cuadros está vinculado a ese dato que le hemos introducido aquí. O sea, sin tener que nosotros hacer un bucle ni nada extraño, ya la librería interpreta que cada uno de esos datos está vinculado a uno de esos cuadros. Esto podríamos hacerlo, podríamos pasarle comportamientos, por ejemplo.
Vamos a decirle que cuando haga clic haga algo. Por ejemplo, que haga un alert con su dato. Perdón. Espera, no sé qué estoy haciendo mal. ¿Perdón? Espera, perdón. Ahora, perdón. No le estaba pasando el valor. O sea, apenas con una mínima intervención me devuelve el valor que yo le pasé en el array original. Ahí está. Entonces, es muy fácil proporcionarle a un elemento de la página propiedades, ¿no? Esto se podía complicar hasta, vamos, los tipos de datos pueden ser arrays de objetos, o sea, pueden ser objetos complejos y manipular alguno de ellos diferente. Puede ser el índice o puede ser otro. Podemos decirle que mantenga el índice, pero que proporcione el valor también. Es el índice del array es el 0, el valor es el 20, ese es el 2 y el valor es el 20. Con esto da herramientas para poder generar interacción muy compleja, comportamientos muy complejos, muy específicos. Por ejemplo, este tipo de gráfico también es un plugin. Es bastante espectacular. Es un gráfico de Sankey de flujos que es bastante sofisticado. O sea, ahora algunos de estos que os sonará haber visto en más de un sitio. Pues es tan versátil esta librería que hay gente que ha desarrollado gráficos que a lo mejor no se generan originalmente en D3, pero han podido imitarlos y hacer su versión y su adaptación a D3 y lo han incorporado a los proyectos como plugin o como parte de algún layout de los que hemos visto antes. Luego hay cosas más convencionales, como un workflow también he generado todo en D3, en el que se pueden añadir de forma dinámica gráficos. Bueno, tenéis que confiar en mi palabra de que funciona. Bueno, ahora os voy a hablar un poco de mi interpretación personal del uso de datos con D3, ¿vale? Que es un proyecto que me planteé hacerlo como experimento, ¿no? Como prueba de concepto de visualización y de paso que quería hacer esta visualización. Ya trabajaba sobre una librería que tiene bastante potencial porque sinceramente creo que trabajar en D3, a diferencia de otras librerías gráficas en las que te imponen una serie
del lenguaje propio de llamadas a funciones, de una API que es exclusiva de esa librería, como un Uncharts, que te lo da todo hecho para resultados muy concretos, pero con funciones muy específicas en las que tienes que aprendértelas todas y los parámetros que son y todo. En D3, toda la inversión que hagas en aprender D3 lo estás haciendo en aprender JavaScript, en aprender CSS, en aprender HTML a fondo. Luego es una inversión de futuro. O sea, algunas de las funciones que tienen ahora son adelantos del ECMAScript 6, por ejemplo, que ya los estaban implementando ellos a su modo como prototipos y ahora ya son oficiales del lenguaje. Y eso lo has aprendido y ya lo tienes, sabes hacer mapas o filtros o cosas así sobre arrays o sobre objetos, eso ya lo llevas sabido. Bueno, como os iba diciendo, de esta inquietud se puso muy de actualidad, bueno, la verdad es que siempre está de actualidad, es el consumo energético, es el precio de la energía, una cosa que nos indigna mucho, ¿no? Y empecé a curiosear un poco sobre qué datos había disponibles sobre eso y porque quería ver los orígenes de las causas del precio tan alto de la electricidad, y por qué esos vaivenes y por qué las subastas y por qué no sé qué. Entonces empecé a indagar un poco en la fuente de datos que tenemos en Red Eléctrica Española, que es el gestor de la alta tensión en España, es exclusivo, son los que manejan todo el flujo de alta tensión, ¿no? Entonces, ellos en su página web tienen datos exhaustivos del consumo, del transporte, sobre todo, que es lo que ellos venden, porque ellos de lo que se encargan es de predecir, ¿no?, el gasto que va a haber y coordinar a todas las generadoras de energía diferentes para que no haya fallos de suministro ni excesos y no haya problemas. Entonces prevén todo, es meritorio porque hay que consultar previsiones meteorológicas, prever festivos, un montón de estrategias que tienen que seguir para predecir si hay alguna de las generadoras que vaya a fallar. Entonces, ellos lo que venden especialmente, esa información, es la curva que determina la energía que va a ser necesaria y la que va a estar disponible. Es lo que ellos venden. Pero a mí me interesaba concretamente esa tarta de la derecha. Me llamó la curiosidad porque yo no conocía eso, que es los tipos de energía, cómo se generan, el origen, la procedencia y la importancia que tenían y a según qué horarios, y eso me intrigó. Entonces me pareció que podía ser interesante hacer algo sobre esa información, esos datos. Entonces empecé a trabajar en bocetos, ¿no?, ver cómo podía yo plasmar ese tipo de consumo de alguna forma vistosa, útil o más o menos útil, y empecé a pensar posibilidades, ¿no? Y al final acabé en D3, ¿vale? D3 me permitía, de cero, coger esos datos y empezar a pintarlos, y distribuirlos, y marearlos, y hacer lo que quisiera. Así que generé este gráfico que a lo mejor alguno ha visto por ahí, que os lo voy a enseñar. Es un proyecto personal, ¿vale?, en el que muestro lo siguiente. En las últimas 24 horas, o sea, el gráfico de partida, originalmente en la página de Red Eléctrica Española tenían un gráfico para móviles en el que hacían unos callbacks que recuperaban datos de las últimas 12 horas, creo, así, o 16 horas, una cosa así. Entonces me las ingenié para trocear y coger un rango de 24 horas de datos del consumo eléctrico, ¿no? Esa fue la primera aproximación.
Este punto donde parpadea es la hora actual en España, y esto es como una especie de vuelta atrás en el tiempo, hacia atrás, de 24 horas, hasta el punto de hace 24 horas, cómo estaba el consumo, ¿no?, eléctrico. Entonces se pueden ir viendo las variaciones de las últimas 24 horas en cuanto a consumo. Desde el centro al exterior es la demanda total agregada, ¿vale? Y cada uno de los colores representa la energía y su contribución. Entonces, tú puedes ir viendo cómo ha ido evolucionando las últimas 24 horas. Por ejemplo, la energía solar, que es esta, se puede ir viendo cómo en la parte nocturna casi desaparece, porque es la solar y la termosolar. La termosolar almacena calor y lo va entregando por la noche o hasta que se gasta, ¿no? O la eólica, que es la azul clara del centro, que en invierno es muy predominante, llega a estar hasta el 30 y pico % del caudal de la energía que se entrega en España, de la península, que es tremendo. Entonces, si se ve ahí a la derecha, tengo los desgloses por energía en rangos de 10 minutos, ¿vale? Todo lo que hay en esta página dinámico, que se va actualizando cada 30 segundos, todo se genera con D3. La parte de arriba, que es SVG, este bloque de aquí es un SVG, pero esta parte de abajo es HTML convencional, ¿no?, que se va actualizando también. Todo mediante selecciones. Las selecciones que os puse antes, que podías elegir mediante los selectores CSS, los datos a cambiar en cada momento. Entonces, por ejemplo, aquí hay un montón de combinaciones de funcionalidades de D3. D3 para manejar datos tiene unas cosas muy buenas, que son herramientas de promedio, por ejemplo. O, por ejemplo, no sé si habéis fijado que en la parte de más consumo no se aprecia muy bien por el color, por el contraste. La línea es roja, el círculo, pero conforme va bajando la intensidad va cambiando a naranja, lo mismo que el bocadillo. Eso es porque yo tengo promediado que en mínimo consumo el color sea 1 y en máximo consumo el color sea otro. Y es D3 el que se encarga de interpolarme esos colores, por ejemplo. Yo le doy un rango y D3 es el que se encarga de, mediante algunas funciones que tiene propias, el poder hacer ese intervalo. Lo mismo para el radio, por ejemplo, del círculo que uso de referencia para guiar. Este círculo es un elemento circle de SVG. Lo único que hago es tocarle el radio. O sea, a veces no hay que hacer una fórmula súper compleja. Si se piensa previamente cómo hacer el diseño, no hace falta hacer 20 cálculos de tangentes y pi, senos y cosenos. A veces es un poco darse cuenta que si yo varío el radio de un círculo y me lo interpola D3, me ahorro todo eso, ¿vale? No sé, ¿queréis hacerme alguna pregunta de todo esto? ¿Cuánto tiempo puedes haber invertido en esta visualización? ¿En esta visualización? Buena pregunta. Bueno, como todo proceso de aprendizaje, no es lo mismo que si ya tienes una base previa, ¿no? Para esta prueba de concepto yo había trabajado ya previamente en un Flash. Vale, yo, como tengo el background de Flash y de ActionScript, que es parecido a JavaScript, ya tenía hecho pruebas. Portarlo me resultó súper fácil. Lo que da mucha guerra al SVG, o sea, da más guerra al SVG probablemente conocer los entresijos que tiene que D3 en sí. ¿Esto cuánto me pudo costar? Pues no sé, mes y medio tal vez. O sea, parece mucho, pero es que había muchas cosas que no había trabajado, había mucha prueba y error. Bueno, en el código se puede ver que hay mucha enmienda, mucho comentario, mucha cosa, porque ha sido una exploración. También tengo que ver hasta qué punto puedo estirar el navegador para que no sufra en rendimiento, para que se vea medianamente fluido en cualquier cosa. Vas puliendo cosas, la transparencia es salvaje en consumo de recursos para el navegador, pues entonces eso lo quitas. Vas haciendo muchas pruebas.
a veces tienes que usar recursos de la página, o sea, es complicado. Luego, pero también incluyo pues toda la parte del diseño en sí, de hacer la iconografía, de todo, ¿vale? Pero sí, yo calculo que mes y medio, así. Es que no sabría decirte exactamente, porque es un trabajo en curso, entonces... Pero vamos, intimida un poco, pero una vez que conectas con D3, porque es que hay un momento en el que dices, joder, ya lo he pillado. Hasta ahora no entendías muchas veces, te quedas con la cara de Fry esa, dices, ¿por qué no funciona esto? Y a veces dices, ¿por qué funciona esto? ¿No sabes? Igualmente, el mismo número de veces, prácticamente. A veces tienes el punto esotérico que se te escapa porque igual hay un dato que está metido porque está dentro de un closure y lo has pillado, y otras veces lo tienes que pasar, no sé, aprendes mucho de JavaScript con D3. Pero te digo que merece la pena, es divertido de usar y es un tiempo bien empleado. La verdad que aprendes un montón. Por ejemplo, D3, o sea, es que a veces es súper trivial hacer un montón de cosas que de otra forma sería complejo hacer. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño divertimento que hice. También, esto sí que no me costó mes y medio, esto me costó un día igual. Aquí cojo fotos, hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Pero yo cogí unas fotos, estaba de subidón porque había visto el último capítulo de Breaking Bad y estaba súper motivado, porque me encanta. Y dije, joder, te voy a hacer algo que saca los personajes de Breaking Bad y tal. Y cogí las fotos de tal y empecé a jugar. Y me creé un bloque que es un SVG que carga un JSON con la descripción de las fotos, digamos. A ver cómo lo explico. Bueno, yo cogí las fotos, ¿vale? Cogí las fotos y hice miniaturas de 36 por 36 píxeles de cada foto, ¿vale? En Flash hice un pequeño script que cogía cada uno de los puntos del array, cogía el valor de color de RGB, ¿vale? Y todo eso lo volqué en un JSON. Con el JSON cargo las fotos de la izquierda, ¿vale? Y toda la interacción y todo se hace dentro de D3. O sea, es que D3 es tan potente que te permite, o sea, hacer casi cualquier cosa que te propongas que se pueda representar en SVG, ¿vale? O sea, próximas exploraciones que tengo apuntadas es para trabajar con el Canvas y para trabajar con modelos en 3D con WebGL. Tengo ya ideas para hacer cosas. Pero esto, por ejemplo, esto de aquí es una raya de objetos, de pequeños rectángulos de SVG. Si esto miráis el código fuente, veréis que son, son rectángulos, ¿vale? Rectángulos que tienen una transformación de color y de giro. O sea, es aleatorio y cada vez se genera de una forma. Y lo que os digo es que no es las animaciones no están programadas asociadas a cada uno, sino que interpolan de una a otra. O sea, es totalmente vivo. Si os fijáis, o sea, y además es que puedes controlar las animaciones, las interpolaciones, puedes hacer pequeños delays para que no se haga simultáneo, sino que vaya por partes, o sea, brutal. Luego otro ejemplo que tengo aquí es mis compañeros. Yo estoy de Ocupa en una empresa que se llama Vico2, que hacen desarrollo web, son muy punteros también y tienen gente muy enrollada. Y les pedí que me pasaran fotos de ellos. Me van a matar porque no, se supone que no deberían salir de aquí y tal. Entonces jugué con esto, ¿no? Y empecé a hacer experimentos y dije, si puedo trabajar datos, a lo mejor puedo jugar a promediar datos. Entonces, un poco con la lógica de la otra aplicación de Breaking Bad, empecé a jugar con hacer medianas de coordenadas concretas. Dije, esto es una rayada, ¿no? Pero pensé, ¿y si pudiera hacer promedios de caras? Entonces, todas las caras que yo iba poniendo,
cogía píxel por píxel de cada coordenada, iba haciendo una comparación con las herramientas de D3 que proporciona para hacer cálculos de promedio y de cosas así, que está todo súper bien documentado en la web oficial de D3, y podía hacer pues es un montón de juegos, ¿no? Decía, todas las posibilidades son inmensas para hacer experimentos y todo, ¿no? Entonces, o sea, la herramienta no te va a limitar la creatividad, a la hora de plantear cosas. Si la puedes describir, se puede parametrizar de alguna manera, se puede hacer. Y esto son cosas que he hecho súper rápido, o sea, me parecen súper potentes. SVG, a mí me encanta también trabajar con SVG. Otras ventajas que os he dicho de poder hacer contenidos de diferente resolución sin pérdida de calidad ni nada de eso. Y la única cosa que no me gusta de SVG es que a estas alturas, porque no es una tecnología nueva, todavía hay un poco de inconsistencia en algunos navegadores, hay cosas que no representan bien, como por ejemplo el texto sobre curvas, el texto ondulado sobre curvas en Firefox, en las últimas versiones en Windows, en algunos navegadores beta, o sea, me ha obligado a rehacer algún trabajo por cosas así. Pero en general lo que menos me gusta es la gestión de texto. El texto en SVG es bastante mejorable. O sea, el texto, sobre todo el texto multilínea, que hace unas cosas muy extrañas para encajarlas. Este, por ejemplo, es otro pequeño ejercicio que hice también. Fue súper rápido. Una vez que pensé en la lógica que subyace de todo, pensé que sería fácil de hacer. Cogí fotos de los principales políticos, ¿no?, candidatos nacionales y tal, y vectoricé en el programa de diseño los rasgos principales de cada cara y los identifiqué, cada uno tenía un ID, o sea, cara, barba, ojo izquierdo, ojo derecho, tal, jugando con la lógica de D3, de que al final tú lo que tienes son datos, al D3 le da igual de qué son, si son coordenadas, si son puntos, si son información de color, le da absolutamente igual. Se lo va a procesar y te lo va a meter. Entonces lo que hice fue esto. O sea, puedo transformar información de los paths que generan un SVG, pasando la información e inyectándola a cada uno de los objetos. Esto me resultó bastante fácil de hacer. Pensé incluso que me costaría más. No está refinado aún como para... porque o sea, no está editado. Una vez que hice los dibujos y copié con el sistema de antes de copiar SVG que habéis visto y pegarlo todo, que me generé un documento y jugando con eso puedo hacer todo. Uno de los modelos principales que tiene D3, una de las cosas guays que tiene, esto tampoco son animaciones programadas, parte de cada una totalmente independiente, ¿vale? Por ejemplo, fijaos en este objeto, ¿no? Este objeto tiene una idea que es gafas, ¿no? Cuando en otra cara no está, ese elemento desaparece. Yo no tengo que estar monitorizando si el siguiente dataset incluye un objeto data, o sea, un objeto gafas, perdón. Directamente D3 ya sabe que los dos objetos que yo tengo vinculados con un ID, cuando no está uno, puedo programar una vía de salida. Eso es programarle un exit.